Ya estamos hablando es que nosotros somos responsables de qué tipo de vida construimos a partir del conocimiento del Señor, ¿sí? A partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La de crecer, ¿sí? La de crecer. ¿Y cómo crecemos? Permaneciendo en Él, arraigados y cimentados en Él, por medio de la fe, estableciendo nuestras bases en Cristo a través de su palabra, haciendo de esa palabra nuestra forma de vida, ¿sí? Obedeciéndola, dependiendo del Espíritu Santo para aplicarla, del fruto del Espíritu, que es precisamente el dominio propio y todos los demás frutos que Él produce en nuestra vida. Y que ese esfuerzo que hagamos, ¿sí? Porque hay personas, eso es como en un colegio, ¿sí? Está el estudiante que va para aprovechar, que estudia, que no se limita a lo que el profesor viene y expone, sino que investiga, hace sus trabajos, ¿cierto? Ese estudiante va a tener mejor provecho que el que simplemente se levantó a ir y a pasar la materia, ¿sí? De pronto, en el sentido profesional de una carrera, pues los resultados los va a ver luego cuando trabaja, ¿sí? Pero aquí nos presenta como toda una vida, como un proceso de construcción, que luego, cuando vayamos a la presencia del Señor, Él dará la recompensa. Porque alguien me decía una vez que compartía sobre la seguridad de salvación, entonces dice, no, entonces yo recibo a Cristo y me echo a la loncha porque ya soy salvo. No, aquí habla que la obra de cada uno, cómo hemos construido nuestra propia vida, va a ser probada. Y qué vergüenza llegar al Señor y decir, miren, le pasé el fuego, usted, 80 años, 30, 40, 50 años y no hizo nada. Si a uno le da vergüenza, y a veces hay muchos alumnos que no van a la entrega de notas o al acto final, o ni siquiera van a la entrega de su grado porque les da como vergüenza con los profesores, porque saben cómo pasaron, ¿sí? Ahora, qué vergüenza, y ninguno nos vamos a escapar. Ahí sí, a ese acto final no, tenemos que pasar todos. ¿Sí? Y que te ha llegado uno y dice, ay Señor, qué pena con ustedes, que estuve tan ocupado y no hice lo más importante. Pero el Señor le dijo a Marta, ¿sí? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, dice, la cual no le será quitada. El resto es no paja o garasca, pasa el fuego y no quedó nada. ¿Sí? Y después, sí, gracias a Dios que la salvación es obra de Jesús, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí presenta eso, que somos responsables de cómo construyamos nuestra vida. Ahí usted no le puede decir, no, es que imagínese, yo no tenía tiempo para ir al discipulado, no era que eso me ponían una sola, no, imposible. No, usted gracias a Dios, y si no sabe leer y escribir, pues Dios le dará las herramientas para que lo haga. Pero dejó la palabra escrita, por lo menos en esta época, todavía la época donde no había la forma de hacerlo, pero nosotros ahora los cristianos de esta época que tenemos aún, si usted no la escucha, está en audio, la Biblia. ¿Sí? En Google usted coloca en audio, está la Biblia, ¿sí? Hay tanta manera de ser edificado, pero el Señor colocó unos elementos bien importantes, ¿sí? Que es que la palabra y el compañerismo cristiano. Vamos a ver cómo el compañerismo cristiano, el congregarse, ¿sí? El participar de una iglesia cristiana local, eso contribuye también a nuestro crecimiento personal. Entonces vamos a ver ahí la segunda parte, dice que arraigados y edificados en Él, pero luego habla de una palabrita, dice confirmados en la fe como se le enseñó. O sea, que a uno le corresponde también en ese proceso de crecimiento. El Espíritu Santo, ¿qué más hace? Dice, va revalidando, confirmar. Si ustedes buscan en el diccionario, significa revalidar un conocimiento que fue aprendido de pronto en el primer año de carrera, cuando se dieron los principios y fundamentos de lo que usted está estudiando, ¿sí?
Luego, en el desarrollo de esa carrera, se van ampliando un poco más y se van confirmando. Luego vienen las prácticas, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en nuestro crecimiento en la fe. Hay maneras como el Señor ha dejado para que nosotros convalidemos o revalidemos ese concepto que hemos aprendido y que lo estamos usando como elemento para edificar y construir nuestra casa. Por eso el Señor, que es el maestro de maestros, dejó la gran comisión. Ya cuando Él se iba a ir y se iba a despedir de los discípulos y iba a subir al cielo, Él les dijo, mira, toda potestad me ha dado en el cielo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos, dice, a todas las naciones. ¿Sí? O sea, ese llamamiento a hacer discípulos es para todo aquel que ha creído en Cristo y es el resultado natural y es la manera como el Señor ha dejado para que cada uno de nosotros, de los creyentes de Cristo, revalidemos, confirmemos eso que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Cuando usted y yo le compartimos a una persona de Jesús, ¿sí?, hablamos de Él, ¿usted qué le está confirmando? Lo que usted ha recibido. Por eso bien decía Zulay, ¿sí? Lo primero que el Señor nos llamó fue a ser testigos de que Él es Dios. Y yo le voy a dar a la persona mi experiencia con Dios, es lo primero. A usted le pueden negar hasta la Biblia, ¿sí?, pero nadie le puede negar su experiencia con Dios. Usted le puede contarle a esa persona su experiencia con Dios. Usted no puede ser que no haya ido a la India, ¿sí?, pero si viene una persona de la India y le cuenta cómo es la India, usted no puede decir, no, ese país no es así, no, imposible, yo no creo que las costumbres, no. Usted tiene que aceptar el testimonio de esa persona. Y si quiere contradecirlo, usted tiene que ir a la India a ver si sí es o no es así. Lo mismo son el primer llamado que el Señor nos ha hecho, es hacer testigos de Él. Una persona le puede negar todo, pero no su experiencia con Dios. La única manera de saber si lo que tú le estás diciendo no, es que esa persona tenga una experiencia personal con Dios y le diga, sí, lo que Zulay me dijo es verdad o lo que Zulay me dijo es mentira. Entonces, por eso la invitación que uno le hace a la persona es, tenga una experiencia con Dios, vuélvase al Señor. Mire, el Señor para mí es esto, yo lo digo es mi experiencia. Y es más, Dios dice esto y tiene estas promesas para ti. ¿Sí? Entonces, por eso, a través de la gran comisión, ¿sí?, es un primer elemento como Dios utiliza. Él hubiera podido, uno a veces se pregunta, bueno, Señor, ¿y por qué una obra tan importante como la muerte tuya en la cruz se la vino a confiar a los discípulos? Es que uno como que ¿sí?, no, cuando uno algo muy valioso dice, ¿cómo se lo va a confiar a seres que somos vulnerables, ¿cierto?, que estamos en un proceso de crecimiento, que no somos perfectos? Uy, Señor, pero ¿cómo me la fue a confiar a mí, que todavía estoy en mis luchas personales, que todavía no he alcanzado lo que quiero, y así todo debo evangelizar? ¿Por qué? Porque el Señor quería que a través de transmitir lo que tú has aprendido en tu comunión con Dios, de esa manera tú vas a revalidar lo que va aprendiendo de Él progresivamente. ¿Sí? Y esto lo hizo más claro el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Si alguien lo tiene. ¿Ya? Eso, sí. Léelo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya aquí el apóstol Pablo le está haciendo, confirmando a este discípulo Timoteo, ¿sí? Dice, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, y lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñarlo a otros. De la multiplicación espiritual es una manera
como Dios ha dejado, como el Señor Jesús dejó, para que cada discípulo de Jesús que está en ese proceso de crecimiento pueda convalidar lo que ha recibido. Otra manera como se afirma, ¿sí?, es a través del testimonio personal, ¿sí? O sea, desde una vida de integridad y se va manifestando progresivamente en la vida del creyente el fruto del Espíritu Santo. Es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Sí? O sea, que a medida que la persona va confrontando su propia vida y va tomando la decisión de afirmar esos principios, esos valores, cuando ya esas convicciones se van haciendo parte de él y se vuelven sus raíces, sus principios, ¿sí?, entonces va a producir el fruto de una manera natural del Espíritu Santo, ya no como algo puntual, sino como un modo de vida. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, que en la medida en que nosotros dependamos del Espíritu Santo y permanezcamos a través del tiempo, ese es el resultado que se va a ver en el carácter cristiano, ¿sí? De una manera natural se van a producir ese fruto, pero no nos debemos desmotivar, ¿sí?, si en un momento determinado no vemos esas características. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarle al Señor, ¿sí?, ir a la presencia de Dios, tratar con Él esas debilidades personales que tenemos, apropiarnos del perdón y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que la produzca en nosotros. Otra manera de convalidar la fe, de ser confirmada, de ser revalidada, ¿sí?, de que se haga como más firme dentro de nosotros, es a través del compromiso de servicio. Realmente el Señor nos dejó fue para servir. Cuando antes de Él marcharse, en la última semana que Él estaba preparando a los discípulos para su despedida, Él, en Juan capítulo 3 está ese pasaje donde vemos que Él se tomó un delantal, cogió agua y empezó a lavar a sus discípulos uno a otro, ¿sí?, y les dijo que ellos hicieran lo mismo. Es decir, a través del servicio dentro de una iglesia local, nosotros vamos a crecer. Por eso es bien importante que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, le preguntemos al Señor, le preguntemos también a los pastores o a las personas que nos están liderizando, de qué manera yo puedo servir, ¿ya? O sea, ¿cómo puedo, si tengo un talento, una habilidad que Dios me ha dado, cómo la puedo dar a otros? Porque es que solamente también a través del servicio, ¿sí?, es como nosotros podemos crecer en el contacto con otras personas. Es tremendo. Por ejemplo, el internet y el que las personas estén escuchando a través de internet es muy importante, se colocan las bases, pero es importante participar con otras personas, tener ese contacto personal. ¿Por qué? Porque solamente vamos a crecer también en el roce, en las relaciones de unos con otros. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4 del 14 al 16. Aquí el apóstol Pablo entonces presenta el proceso de crecimiento en unión con otras personas. Efesios capítulo 4 del versículo 14 al 16. Y presenta la participación en una iglesia local como un elemento que da estabilidad a ese crecimiento. Haga de cuenta, como el ambiente, ¿sí?, donde la persona puede crecer. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, fíjese, hay un crecimiento personal, ¿sí? Pero hay también un crecimiento corporativo, como cuerpo, ¿sí? La medida en que su crecimiento espiritual va, afecta al resto, ¿sí? A la comunidad. Entonces dice que todos siguiendo la verdad en amor vamos a ir creciendo también como cuerpo, ¿sí? Cuando un árbol recibe alimento, no solamente se benefician las raíces, ¿cierto? Se beneficia todo el árbol de ese alimento que va recibiendo. Entonces, aquí habla Efesios 4 también de todo el cuerpo bien concertado y unido, ir creciendo. Entonces, en la medida en que va creciendo cada una de las personas que participan de un cuerpo, va creciendo también todo el cuerpo. Dice, ¿para qué? Para ir edificándonos en amor, ¿sí? Entonces, por eso es importante el servicio como un elemento de crecimiento. O sea, cada uno de nosotros tenemos que orar y decir, bueno, Señor, lo que yo he recibido, ¿cómo puedo ponerlo al servicio de los demás? ¿Cómo puedo bendecir a los otros hermanos en la fe, ¿sí? Y al cuerpo de Cristo en general con el pequeño servicio que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces es un desafío también a crecer. Y las personas que más se disponen para servir, facilitan más su crecimiento, ¿no? Eso es un elemento bien importante. Entonces vamos a quedarnos con ese pensamiento de la palabra de Dios. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en la fe, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó. Al final del estudio hay una motivación, ¿sí? Que ya le agradezco a todos los que tomaron, y ya en esta semana se empezaron los diferentes cursos. Dice así: aplicación. Crecer en Cristo implica un nacimiento, un constante desarrollo que requiere dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Requiere también permanencia en el tiempo y compromiso.